Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuántos se gozan de adorar a Jesús esta mañana? Amén. Dele un high five a su vecino. Qué lindo poder adorar a Dios contigo. Amén. Bienvenidos. De verdad que es un gozo verles. Aquellos que nos visitan por primera vez, qué rico que estén con nosotros, que hayan tomado este tiempo para escuchar a Dios. Y los que están también con nosotros allá en las plataformas digitales, gracias por tomar este tiempo para oír la palabra de Dios. Amén. Y ser edificados una vez más con su palabra. Reciban un abrazo de su pastor. Hoy está visitando la sede de New Bedford. Bueno, y los pastores Chacón andan por todo New England. Elvin está predicando en Boston esta mañana. Pastor Abiu está predicando en Cosecha esta mañana. Estamos repartidos, pero haciendo la obra del Señor. Amén. Llevando a cabo el propósito de Dios. Quiero que abra conmigo la palabra del Señor en Proverbios capítulo 4, verso 24. Y vamos a estar hablando esta mañana sobre el cuidado del corazón. ¿Cuántos aman su corazón? El físico, ¿verdad? Pero también el espiritual. Amén. Es lo más recomendable. Y aún la palabra del Señor nos recomienda a ser muy cuidadosos. ¿Qué dice la palabra? Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Estoy leyendo la traducción, Nueva Traducción Viviente. Amén. Entonces, como cristiano, como hijo de Dios, usted es llamado a cuidar ese corazón que Dios le ha dado. Y estoy segura que cada uno de nosotros pasa diferentes circunstancias, ¿verdad? En la vida. Así como cuidamos ese corazón físico, sabemos que sin nuestro corazón, ¿verdad? No somos nada. O sea, sin el corazón físico. Y si cuidamos a ese, cuánto más cuidar ese corazón espiritual que tenemos también. Y el enemigo muchas veces trata de atacar ese corazón para que nosotros no avancemos, no sigamos adelante, para que no cumplamos el sueño de Dios. Y muchas veces vienen circunstancias difíciles a nuestra vida. Viene de pronto el temor, la angustia, la adversidad, las presiones, y estas nos llevan muchas veces a pasar tiempos duros en la vida. Pero ¿sabe qué? Esas situaciones difíciles a veces Dios las permite para llevarnos a madurar. Amén. Para llevarnos a crecer en nuestro carácter, para llevarnos a otro nivel, porque Dios quiere llevarnos a cosas grandes. ¿Cuántos saben eso? Entonces, la recomendación del Señor esta mañana es: cuida tu corazón, porque de la manera que tú cuides tu corazón, de eso depende tu vida. Amén. Y me llama la atención porque el Señor no nos llama a cuidar la cartera, porque muchos, ¿verdad? En vez de cuidar el corazón, de cuidar nuestras emociones, nuestros sentimientos, cuidamos más quizás las cosas materiales, cuidamos las cosas que perecen. De pronto cuidamos el dinero, cuidamos al esposo o a la esposa, cuidamos a todo el mundo, pero descuidamos esa área tan importante. Dice la palabra que del corazón depende tu vida. Entonces, porque yo pensaba esto, ¿de qué sirve que nosotros tengamos quizás un gran ministerio, ¿verdad? Para los que somos líderes, o de pronto quizás tengamos muchas riquezas, ¿verdad? Acumulando bienes materiales, o de pronto empleemos nuestro tiempo en hacer otras cosas que no, y descuidamos el corazón, porque muchas veces podemos llenarlo de resentimiento, de amargura. De pronto ese carácter se va perjudicando. Hay grietas que no nos dejan disfrutar la bendición, no nos dejan disfrutar la familia, no nos dejan disfrutar el ministerio, no nos dejan disfrutar la bendición de Dios. Entonces el llamado esta mañana es a cuidar tu corazón. Y quiero que veamos un ejemplo en la palabra del Señor que está en Génesis capítulo 37, del verso 3 en adelante. Y este ejemplo es tan lindo porque es un joven, un hombre que tenía grandes sueños, pero como todos nosotros, estaba rodeado también de personas que de pronto
Algunos lo amaban, otros no tanto. Y Dios quiere una vida quebrantada, una vida, un corazón rendido a Él, un corazón sano, un corazón que pueda Él trabajar en Él de tal manera que sea moldeable y que no se deje herir, que no se deje dañar o perturbar para poder avanzar en la vida y cumplir el propósito del Señor. Entonces, Génesis 37, versículo 3 en adelante, vamos a leer algunos versos. Y aquí está la historia de este hombre que les quiero hablar. Y dice la palabra, el verso 3: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, ¿qué dice? Era amado por su padre y aborrecido por sus hermanos. Veamos el versículo 18, ¿cómo dice? Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre. Echadle en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. ¿Y qué es lo que encontramos acá? Un joven viviendo un tremendo trauma familiar, afectado por, el amor, ¿verdad?, del padre que tanto lo amaba, que lo tenía en estima, que según los hermanos era preferido. Pero la palabra dice que era amado porque era el último, porque lo había tenido en su vejez. Otros dicen que era porque era el hijo de la mujer que él amó tanto. Entonces, ¿cuál haya sido la situación por la cual el padre lo amaba? Pues no es tan importante. Lo importante es que dice la palabra es que el padre lo amaba. Pero ¿qué pasó? El corazón de sus hermanos se llenó ¿de qué? De envidia. Y entonces empezaron esta relación familiar de padres e hijos y hermanos y entre hermanos a marcar la vida de este joven. Y un trauma es un choque emocional que marca las etapas de la niñez o a veces de la adolescencia, la juventud de una persona. Y son lesiones que muchas veces quedan permanentes en las personas y esto causa, esas malas experiencias causan choques violentos y de pronto las personas empiezan a sufrir, a sentirse rechazadas y muchas veces las heridas más profundas que sufre el ser humano no las sufre por extraños o por personas lejanas, sino muchas veces es por los mismos que están cercanos. A veces los padres descuidamos el trato a los hijos y a veces los hijos a los padres o a veces entre hermanos, entre esposos, esposas. Hay esas fricciones que nos llevan a de pronto ser heridos por familiares, por padres, por como hablaba anteriormente, por esposos, esposas, y empezamos a experimentar una falta de sanidad emocional en nuestro corazón, y nuestro corazón puede ser muy afectado. Y esa era la situación de José. En el verso 3 dice del capítulo 37 que José era amado por su padre. A pesar de que el padre lo amaba, él no pudo evitar esa envidia o esos celos, esa confrontación entre hermanos. Y dice que José no le podían hablar pacíficamente. Entonces me imagino esta familia cuando se juntaban unos con otros, venían las palabras de doble filo, quizás venían los insultos, de pronto
siendo hermanos pequeños, empezó a suceder esto y el padre de pronto dejó pasar muchas cosas y no se dio cuenta que su familia estaba pasando por un trauma muy fuerte en la relación familiar. En el verso 5 habla de que José era un soñador y que soñaba con una familia unida, con una familia con un gran liderazgo, y soñaba que iba a llegar a otro nivel y que iba a ser de bendición para su familia. Y el problema muchas veces es que cuando empezamos a contar nuestros sueños a personas que no están sanas emocionalmente, ¿qué pasa? Se despiertan estos sentimientos de envidia. Como dice en el verso 18, que había conspiración. Ellos conspiraron, ¿para qué? Para matarlo. Querían acabar con este hermano. Y veo yo que el deseo de ellos era destruirlo, acabar con su vida. Pero me gusta que entre todos había alguien cuerdo, ¿verdad? Había alguien que estaba en la jugada y que no tuvo el valor de apoyar completamente a sus hermanos y se paró en la brecha por su hermano y dijo: no lo maten. Aunque no lo defendió completamente, pero por lo menos no acabaron con José. Tuvo siempre una oportunidad de vida. Pero ahí la envidia, ese resentimiento muchas veces llega al corazón del ser humano, ¿sí o no? Y la envidia muchas veces es el resentimiento por la prosperidad de otros. Y a veces no tenemos que ser hermanos para sentir esos sentimientos, a veces perversos en el corazón. A veces sucede entre compañeros de trabajo, entre vecinos, entre otras personas. Y el corazón se va dañando. Y eso es lo que quiere Satanás. Dice la palabra que Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir. Destruir el futuro de las familias, destruir los sueños, ¿sí? Destruir esa hermosa relación familiar que Dios ha creado. Entonces, el verso 25 dice que le quitaron la túnica de colores. Verso 23 dice que le quitaron la túnica de colores. ¿Y cuántas veces en nuestra vida hemos pasado esas experiencias donde la gente, otras personas, familiares, quizás cercanos a nosotros, se han burlado de nosotros? De pronto tú has sufrido la burla de personas cercanas a ti por causa de que tú le sirves a Dios, o por causa de que te va bien, por causa de que la bendición de Dios está contigo. Y dice la palabra que lo despojaron de sus honores, lo despojaron de la autoridad y quitaron los privilegios que el Padre le había dado, porque era un hijo amado del Padre. Y cuando yo leí esta historia, digo: wow, tremenda familia. ¿Cómo está la suya? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Todos tenemos familia, ¿verdad? Y anhelamos vivir en paz, tener esa comunión entre hermanos, hermanas, de pronto vivir una familia bendecida, en paz, no en traumas como estaba esta. Pero bueno, no todos hemos tenido la bendición de vivir totalmente en paz. Muchos hemos sido marcados por los traumas familiares, a veces separaciones entre padres o esposos, ¿verdad? Los padres separados, a veces han habido violencia doméstica, muchas situaciones, fracasos familiares, y todos hemos vivido diferentes experiencias. Pero ¿cuál fue la primera presión que enfrentó José? Esa presión familiar. Y yo te digo esta mañana, Dios te ha puesto en esa familia para que tú seas de bendición, independientemente de los planes que el enemigo tenga contra ti. Yo soy de una familia de 10. Imagínese usted, un poquito parecida a la de José. Ya mi papá quería alcanzarlos a Jacob, pero no ha sido fácil. El enemigo siempre se levanta para destruir la unidad familiar, para traer celos, contiendas, para traer destrucción y robar la paz. Pero ahora que hemos crecido, bueno, cuando éramos pequeños mi papá era como bien ubicado, nos ponía en orden, ¿verdad? Ya cuando crecemos y todo, las cosas a veces van cambiando, pero aprendemos, y muchas veces las experiencias que hemos pasado nos ayudan ahora a trabajar con nuestra familia. ¿Cuántos aman su familia? Hoy que tengo los 5 y veo que crecieron,
veo a mis nietos que van también detrás. Y yo digo, wow, tantas experiencias, algunas buenas y otras no tan buenas, pero esas experiencias nos han ayudado a madurar, nos han ayudado a crecer, nos han ayudado a aprender a llevarnos los unos con los otros de la mejor manera posible para edificar una familia que honre al Señor. Cuando veo a veces a mi papá sentado, hoy está en otra de las iglesias de los hijos, allá está en Lawrence, y verlo a él visitando a sus hijos que sirven a Dios, que honran a Dios, digo, gracias Señor, porque a pesar de las circunstancias, el Señor ha guardado nuestra familia y estamos ubicados en el camino de Dios, ¿verdad? Sirviéndole a Él a pesar de las presiones, porque no dudo que usted también habrá sido atacado, ¿verdad? Habrá vivido quizás la envidia, quizás el abuso, el maltrato, y el enemigo ha querido destruirlo, pero Dios lo ha puesto en esa familia para que usted sea de bendición y que aprenda a crecer y a madurar en esa relación para que pueda levantar una familia también que honre a Dios. Pero cuando veo la vida de José, veo también que él fue, el enemigo quiso atacarlo también en el área emocional. Y veo a un José presionado por el enemigo. Y la palabra nos cuenta que este joven también vivió la injusticia en la casa de Potifar. O sea, véanlo, primero es metido en la cisterna. ¿Cuántos saben qué es una cisterna? Quizás un pozo, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir? Una cueva. No tenía agua como el pozo que abrió Lorena, ¿verdad? Gracias a Dios no había agua. Y ahí lo metieron. Y ahí lo dejaron los hermanos. Qué hermanitos, qué amorosos, ¿verdad? Le mostraron su amor. Pero ¿qué pasó? No solo lo dejaron en la cisterna, ahí lo tuvieron un tiempo mientras lo pudieron vender como esclavo para que vaya y trabaje o hagan lo que quieran con él. O sea, lo soltaron y bueno, pero ahora ¿dónde se encuentra José? En la casa de Potifar. ¿Y qué dice la palabra? Que la mujer de Potifar quiso aprovecharse de José. Eso es tremendo, ¿verdad? Como el enemigo venía atacando. Y él, ¿qué hizo? Como un joven, como decía la semana pasada Milton, un joven alineado a la palabra, un joven de carácter, un joven espiritual, temeroso de Dios, un joven con un corazón correcto, rechazó la tentación. Mejor él hizo y quiso que dijeran por aquí pasó José y no por aquí quedó José, ¿verdad? La mujer se quedó con la camisa, pero no con él. No pudo lograr el propósito que esta mujer quería, atraparlo, quedarse con este joven. Y no era el plan de esta mujer. Esta mujer, el diablo la utilizó para destruir la vida de José. Y ahí vemos el plan del enemigo. Pero ¿qué sucede? Ahora la mujer lo acusó con el esposo, con Potifar. Y ahora ¿dónde termina José? En la cárcel, por 2 años metido en la cárcel. Y se pone este joven en la cárcel y dice, allí veo otro trauma. Acusado injustamente. ¿Se imagina usted cómo estaría el corazón de José? ¿Y qué dice la palabra? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces es importante hablar también de los traumas emocionales, porque las emociones, los sentimientos son importantes. De la sanidad del corazón depende nuestra vida de éxito y de bendición. El corazón dice que es el centro de nuestra voluntad y es el centro de todo para nosotros. Entonces, cuando tenemos un corazón sano, podemos trabajar con las personas que están alrededor de ese corazón sano que nosotros tenemos. Entonces, José, en la vida de él, vemos que bajo estas presiones emocionales, ahora que está en la cárcel, son unas presiones fuertes, sus sentimientos son afectados, es acusado injustamente, es metido allí en medio de quizás otros prisioneros,
Pero ahora, a través de la obra de Dios, su vida pudo superar todas estas pruebas. Él no se quedó amargado por los hermanos, no se quedó detenido en la vida por ahora la esposa de Potifar o por Potifar mismo, sino que él va trabajando en su carácter. Dios está con él. Él sigue avanzando hasta alcanzar ese sueño que Dios había puesto en su corazón, hasta alcanzar esa autoridad y ese poder que Dios le había prometido para poder ser de bendición para su familia y para su nación. Entonces, tú eres llamado por Dios, querido hombre, querida mujer, querido joven, tú que eres parte de esa linda familia, que a pesar de las circunstancias, tú estás allí. Y tú eres llamado a ser ese José que va a traer bendición a su casa, que va a traer paz a su hogar, que va a traer protección y se va a convertir en esa autoridad espiritual que va a bendecir su ministerio, de pronto la nación. Entonces, ten fe, no te rindas a pesar de esas situaciones o tribulaciones que de pronto has vivido o estás viviendo. No te dejes vencer. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. A lo mejor las heridas han sido tan profundas, el dolor es tan fuerte que tú ya sientes que perdiste la esperanza de volver a conseguir paz en tu casa. Pero yo te digo una cosa, Dios tiene un plan para contigo. Y el plan de Dios es bueno, es agradable, es perfecto. Él te quiere dar paz. ¿Cómo más veo a José? Lo veo viviendo la presión con los demás. Porque no solo tenemos familia, ¿verdad? Y a veces somos afectados en nuestras, a veces también somos, como hablaba antes, afectados en nuestras relaciones en el área emocional. Pero ahora veo a un José que su situación fue más allá. Ahora las relaciones con las demás personas también fueron afectadas, porque ahora está en la cárcel. Y allí en la cárcel continuaron los ataques del enemigo. Cuando tú tienes un propósito, cuando tú eres marcado por Dios para algo grande, estoy segura que el enemigo va a querer atacarte y no va a descansar hasta destruirte. La diferencia es que Dios está con nosotros, amén. Y Él nos va a defender en todas estas luchas, aleluya. Dele un aplauso al Señor fuerte. Entonces, José en la cárcel ahora confió en el copero. Y dice la palabra del Señor que el copero también le falló. ¿Qué haces tú cuando todos te fallan? ¿Te amargas? ¿Te resientes más? ¿Te llenas de cosas feas en tu corazón, de amargura, de resentimiento, de rechazo? José, lo vemos ahora que él confió en el copero. Esperó que, bueno, ya los hermanos le fallaron. Potifar también. Ahora en la cárcel vienen los supuestos amigos que lo van a ayudar, pero ahora ya no hay esperanza. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos? Que aprendamos a confiar en Dios, porque la gente falla. Dígale a su vecino, la gente falla. ¿Sí o no? No confiemos en los hombres, confiemos en Dios. Las personas a veces quisiéramos, ¿verdad?, que no nos fallaran, que fueran fieles, pero Dios es el único que nunca falla. Entonces, quizás tus amigos te fallaron. Quizás tu esposo te falló. Quizás tu esposa te falló. Quizás tus padres o tu familia, quizás todos te fallaron. Pero este es el momento de venir al Señor. No seguir con esa desconfianza. No seguir con ese resentimiento solo pensando en todo lo que te hicieron, sino que venir al Señor y traer ese corazón y ver cómo está mi corazón. Yo no sé cómo está tu corazón y es bueno que te preguntes esta mañana, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo creen ustedes que estaba el corazón de José a este punto donde todos le han fallado? Muchas veces cuando tenemos una inestabilidad emocional, ¿qué sucede? Se va a notar en nuestras relaciones. Cuando nosotros mismos estamos luchando con nuestras emociones, vamos a sacar eso que hay en el corazón. Así dice la palabra, que lo que hay en el corazón habla la boca. Cuando hay resentimiento, cuando hay amargura, cuando no hay paz, eso que hay
sale a flote cuando hablamos, cuando nos comunicamos, cuando nos tratamos de relacionar, no solo con la familia, a veces también con los de afuera. Y qué triste es vivir con un corazón amargado, herido. Qué triste es vivir de esta forma, y los que más sufren a veces son los que están más cerca de nosotros. Entonces me pregunto esta mañana, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo están las relaciones con tus familiares, con los más cercanos? Porque ¿quiénes eran los que estaban al principio hiriendo a José? Los mismos cercanos, las mismas familiares cercanos. Entonces, ¿cómo están tus relaciones con tus familiares? ¿Cómo están las relaciones con tus amigos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Creo que es una buena pregunta esta mañana. Preguntarnos qué concepto tiene la gente de mí. De pronto, ¿será que piensan que soy un amargado o una amargada? ¿Será que piensan que soy una persona que siempre llega con una cara de pocos amigos, con una cara larga? ¿O será que piensan que soy una persona dura de corazón? ¿Qué piensan tus amigos? Porque cuando a veces nos confrontamos en la vida diaria, sacamos lo que hay en nuestro corazón y empezamos a mostrar lo que hay realmente. Quizás el concepto que tengan tus amigos de ti es que eres el más alegre, que eres el más juguetón, el más bromista, porque muchas veces también somos así, chistositos, pero en esos chistes y en esas conversaciones también sacamos el cuchillo y apuñalamos y dañamos los sentimientos de las personas que están cerca de nosotros. Creo que es importante ver cómo está nuestro corazón esta mañana. ¿Qué concepto tiene mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis amigos de mí? De pronto no nos damos cuenta que dañamos con nuestra actitud y estamos haciendo lo mismo que nos hicieron a nosotros, desquitándonos, ¿verdad? Midiendo con la misma vara que nos midieron. Pero creo que es un tiempo de hacer lo que hizo José. En el capítulo 45, en el verso 1 en adelante, encontramos el quebrantamiento de José. No, de pronto no fue que todo eso no le afectó, seguramente sí. Lo que él hizo fue guardar su corazón y mantenerse en el propósito de Dios y esperar el momento de su sanidad. Dice la palabra en el capítulo 45, en el verso 1, que no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse cuenta José que sus hermanos, al darse a conocer con sus hermanos, José entonces se echó a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó toda la casa del faraón. El verso 3 dice: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. O sea, ya pasó el tiempo. Ahora viene el reencuentro. ¿A dónde está José ahora? Ya salió de la cárcel, está administrando ahora la casa del faraón. Ahora está en un lugar de honra, en un lugar de liderazgo, en un lugar que Dios había planeado ponerlo a él, y por causa de su fidelidad, de su obediencia, por causa de su actitud correcta, él llegó a cumplir el propósito de Dios. Pero ahora, a veces cuando estamos arriba, ¿verdad que a veces no cuesta llegar arriba? Pero mantenernos ahora en el lugar alto cuesta. José pudo ahora, al ver a los hermanos venir a buscar ayuda, porque había hambre, dice la palabra, había necesidad, y ahora vienen a buscar. Ellos sabían lo que habían hecho, pero José no cerró el corazón a su familia. José, cuando los vio y se dio cuenta que estos eran sus hermanos, no se argumentó y dijo: bueno, llegó el tiempo de vengarse, ¿verdad? Llegó el tiempo de medir con la misma vara que ellos me han medido. No,
Dice la palabra que él cuando los vio, cuando se dio cuenta, sacó a todo el mundo que no tenía nada que ver y se encerró con sus hermanos. Y lo primero que pregunta es: José, ¿dónde está mi padre? Ese dice: ¿vive aún mi padre? Él tenía un interés por volver a ver a su padre. Él amaba a su familia a pesar de todo lo que le habían hecho, del rechazo, de cómo le hirieron su corazón. Él no se mantuvo argumentado, sino que él tenía un interés profundo por saber de su padre. Y no solo el interés por su padre, sino que dice la palabra en el verso 2 de este capítulo que estamos leyendo, dice que se conmovieron sus entrañas y lloró al ver a sus hermanos, los abrazó, los besó. Y a pesar quizás la herida que él había vivido, el trauma que vivió en su familia, no lo hizo cerrar el corazón, sino que en el momento justo él abrió su corazón y permitió que Dios sanara su herida, abrazándolos, besándolos. Dice la palabra que él no podía contenerse delante de ellos. Y lloró, no como escondida. Quizás había llorado muchas veces a escondidas, pero ahora decidió soltar el llanto y soltar cualquier argumento que había en su corazón, y abrió más su corazón delante de sus hermanos y lloró con ellos. Pero en ese llanto, ¿qué fue lo que hubo? Hubo sanidad. Él tomó la iniciativa, sacar a todo el mundo y aprovechar ese momento que se dio para sacar cualquier argumento de su corazón y darle amor a sus hermanos, darle amor a su padre, o preguntar por lo menos cómo estaba su padre. Y cuando seguimos viendo este capítulo 50, del verso 15 al 21, dice que vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Vea el sueño que José les contó, por el cual ellos se argumentaron al principio, ahora se ha cumplido. ¿Y quiénes vienen a ser los servidores ahora de José? Hoy están ofreciendo ser sus siervos. Ahora que han visto lo que Dios ha hecho con José, ahora que han visto la mano de Dios respaldándolo, ahora que han visto a un hombre con un corazón sano que no les reprocha, sino que viene a abrazarlos y amarlos con un corazón correcto. Ahora que dicen: aquí estamos, queremos ser los siervos tuyos. Porque cuando hay un corazón sano, todo cambia. Dígale a su vecino: si yo cambio, todo cambia. A veces lo que queremos en el hogar es que la esposa, es que esta mujer no cambia. ¿Cuándo va a cambiar? El día que ella cambie. Y estamos esperar y esperar. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la noticia? Es que el día que usted cambie, ese día las cosas van a cambiar en el hogar. No es que ella cambie, no es que él cambie, es que yo cambie. Cuando decidimos morir a nosotros mismos, morir al orgullo, morir a la prepotencia, a la arrogancia, morir a cualquier argumento que el diablo quiso poner en nuestro corazón, entonces es que vamos a ver la diferencia. Vamos a ver un hogar transformado. Vamos a ver una familia renovada y restaurada por el poder de Dios. Pero se necesita morir. La palabra dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hay muchos matrimonios que lo que necesitan es simplemente morir al yo. ¿Sí? Dejar de ya que el yo que lo tenemos tan encima. Y morir a nosotros y decirle: Señor, quebranta todo este argumento, sácalo de mí. Y el Señor se va a ocupar de hacer una obra sobrenatural en tu vida cuando tú te rindes. Y en el verso 20 de este mismo capítulo 50 dice la palabra que después de ese tiempo de sanidad, después de ese tiempo de quebrantamiento, después de ese tiempo de llorar y de arrepentimiento que hubo entre José y sus hermanos, él pudo decir: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos,
Y así los consoló José y les habló al corazón. ¿Cómo está su corazón en esta mañana? ¿Será que después de tanto usted puede reencontrarse con esa familia, con ese familiar que le hizo daño, con ese, qué sé yo, hermano, hermana, padre, madre, esposo? A veces los esposos viven una vida de apariencia, porque no se perdonan los errores, las ofensas que se han cometido. A veces hubo infidelidad, hubo palabras hirientes, hubieron una serie de problemas en el hogar y se quedaron argumentados y esperando el momento de la venganza. Pero José no nos muestra esa clase de persona. Nos muestra un hombre espiritual, un hombre que ahora entiende que todo lo que pasó fue un plan del enemigo que quería destruir su vida, destruir su liderazgo, destruir su propósito. Y Dios lo permitió. Y como dice José, ustedes pensaron mal contra mí, pero el mal que ustedes pensaron contra mí, Dios lo ha transformado en bien. ¿Cuántos saben que el bien de Dios está en cualquier situación que estamos viviendo? Aunque el enemigo haya querido destruir tu familia y haya querido traer esa cizaña para destruirte, busca el bien de Dios en todo eso. Ríndete. Así lo hizo José. Entonces José ahora ya no está buscando hacer trampa y buscar venganza para sus hermanos. Dice que les habló al corazón. Qué lindo, ¿verdad? Tener un corazón sano y acercarse a aquel familiar que nos ha hecho daño y decirle: hermano, hermana, esposo o esposa, te amo. Aquí estoy para ti. Quiero sanar esa relación, quiero ayudarte. Lo que necesiten. Es que a veces tenemos un corazón que no perdona y por eso estamos argumentados y no pasamos de donde estamos, no prosperamos, porque el corazón se ha endurecido. Entonces, yo no sé qué tú has pasado con tu familia. ¿Cuál es la marca? Si fue un padre que te abandonó, una madre que te abandonó, porque todos pasamos situaciones difíciles. Si en tu niñez hubo algún trauma que te marcó tanto, esta es una mañana de venir con responsabilidad y madurez a la cruz y renunciar a ese rencor, renunciar a ese sentimiento incorrecto y decirle: Señor, sana mis heridas emocionales, sana mis relaciones familiares, sáname, ayúdame a vivir una vida de armonía y de amor con los demás. Porque aquí José no lo vemos un hombre lleno de rencor con sus hermanos que lo han querido matar, que lo han calumniado. Quizás tú has vivido una experiencia similar, que te han querido destruir, te han calumniado, han dicho cualquier clase de mal contra ti. Pero yo te digo una cosa: como creyentes, como personas que Dios ha llamado para que sirvamos en su reino, el creyente también necesita madurar en su carácter, necesita tomar responsabilidad, crecer primero en nuestro carácter para que Dios pueda cumplir su sueño, su propósito con cada uno de nosotros. José estuvo mucho tiempo en el anonimato, pero él en ese tiempo de anonimato, quizás de soledad, de frustración, él no se aferró al pasado, sino que se aferró a Dios. Se conectó a Dios y allí él maduró en su carácter. Allí él creció espiritualmente, mantuvo ese corazón sano y por fin perdonó también a sus hermanos. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para restaurar ese corazón herido? Esta mañana, lo primero que yo pienso que es importante es aceptar que este es el día que Dios ha hecho para sanar tus heridas familiares, tus heridas emocionales. No dudo que en cualquier etapa de tu vida el enemigo ha querido atraparte, dañarte, perturbar tu futuro. Pero este es el tiempo de traer todas esas heridas de nuestra alma a la cruz. Amén. Y aplicar esa sangre que Jesús derramó de su costado. Porque la palabra dice que de su costado salió sangre y agua. Ese corazón de Jesús explotó de dolor. A él también lo rechazaron. No lo rechazaron los extraños, la misma gente que él sanó.
Los mismos discípulos que anduvieron con él, las mismas personas cercanas fueron las que más lo rechazaron, lo abandonaron. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que aun cuando él estaba en su último momento, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Él no se argumentó. Entonces es llevar esa herida a la cruz y sacar todo argumento, sacar toda basura de nuestro corazón y restaurar esas heridas, sanarnos y perdonar, porque muchas veces nos toca perdonar a otras personas que nos han dañado, que nos han herido, y librarnos de esa culpa y restituir ese daño que ha habido en nuestras emociones, porque al final cuando no perdonamos es como tener un tumor dentro, un tumor maligno dentro, que cada vez esa infección está creciendo y sabemos y no estamos haciendo nada por sanarnos. Entonces esta mañana creo que es un tiempo de venir a la cruz, de perdonar a aquellos que nos han ofendido, de liberar toda carga, toda culpa, todo argumento que el diablo ha levantado, y expresar ese amor por aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Yo sé que Dios te puso en esa familia con un propósito, que tu familia es una familia especial. A pesar de que el diablo la haya querido destruir, tú tienes propósito. Si eres un matrimonio, no es casualidad que tú estés con esa mujer o con ese hombre. Dios, de tantas personas que habían, escogió a esa mujer, escogió a ese hombre para que fuera parte de tu vida y pudiera cumplir un propósito y pudiera levantar una generación para Dios. Porque habiendo tantos, dice la palabra del Señor, Dios escogió uno para que nosotros podamos levantar una generación para Él. Ese es el propósito. Entonces, ¿por qué vivir toda una vida de amargura, viviendo del pasado con señalamientos? No, volvamos a la cruz, llevemos el corazón, rindamos, tengamos ese quebrantamiento que José tuvo. Y digámosle: Señor, perdóname, porque de pronto he estado resentido con mucha gente y conociendo la palabra, pero he estado dejando que esa astilla que un día entró a mi vida permanezca y se infecte, y no he hecho nada por sacarla. Eso sucedió el otro día con uno de mis nietos. Se le metió una astilla en la mano y me decía: abuela, sácamela. Yo intenté, luché y no se dejaba porque estaba como que muy profunda. Y yo dije: le pongo un band-aid. Él quería que le pusiera un band-aid, una venda. Y yo me acordé: wow, si le pongo una venda, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a permitir que esa astilla profundice y que eso cree una infección. ¿Y cómo se la saco después? Y entonces, cuando estaba dormido, lo agarré y ¿saben qué? Le saqué la astilla, porque yo sabía que si la dejo le hago más daño. Él no sabe porque él es un niño chiquito, pero muchas veces así hacemos con esas heridas que tenemos en nuestro corazón. Está ahí y no la queremos sacar por orgullo, por cualquier argumento que el diablo quiere poner en nuestro corazón. Pero hoy, como hombres y mujeres valientes, como jóvenes que estamos acá en la iglesia, póngase de pie y haga lo que hizo José. Olvídese del vecino que está a su lado, de la vecina, del esposo, quien esté a su lado. Olvídese, sáquelo. No lo saque para afuera, haga como que no está ahí. Y vamos a ir a la cruz y vamos a aplicar ese ungüento fresco de la sangre de Jesús. ¿Qué tal si se vienen al altar mejor? Y con ese acto de fe, de obediencia, se acerca al altar. Si trajo amigos, tráigaselos con usted también. Yo creo que esta palabra no solo es para la iglesia, es para todos los que estamos acá, que tenemos un corazón. Véngase, acérquese. Todos, vénganse a la cruz. Y ese acto de fe, de obediencia, de decir: Señor, no voy a confiar en nadie más, voy a confiarte mi corazón. Porque el Señor te dice esta mañana: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mientras cantamos y adoramos con esta canción, vamos a esperar que todos se acerquen al altar. Y vamos a hacer dos oraciones. La primera, para que todos aquellos que no han entregado su vida a Ese
Den ese primer paso el día de hoy, en fe, en obediencia. Confiesen a Jesús, porque eso es lo primero. José tenía una relación con Jesús. A pesar de que quizás su relación con sus hermanos no era tan buena, quizás con el papá tampoco, con las personas que estuvieron no fue tan buena, pero él nunca se desconectó de Dios. Y eso es lo que Dios quiere esta mañana, que tú vuelvas tu corazón a Él, te conectes a su corazón primero. Eso es lo primero. Y el Señor guardará tu corazón, guardará tu vida, guardará tu familia, y Él preservará tu vida para que cumpla su propósito.